Hola, soy Juan Diego Ramírez y antes de comenzar queremos informarte que estás escuchando una versión doblada al español de nuestro podcast originalmente en inglés y si me escucho un poco raro es porque esta versión ha sido generada por inteligencia artificial para ofrecerte una experiencia auditiva en tu idioma. Good morning. We have breaking news. We are going to make this decision now. The Results from the state of Pennsylvania. Those results are in right now, and based on what we are seeing there, Fox News decision desk has called Pennsylvania for Donald Trump. Joseph Robinette Biden Jr. This means that Donald Trump is on track to win the state of Pennsylvania, will be the 45th become the 46th president of the United States. Pensilvania, el estado pendular por excelencia. Sus 19 votos electorales ayudaron a Donald Trump a ascender a la presidencia en 2016 y en 2020 Joe Biden lo recuperó para los demócratas. En un estado con 13 millones de habitantes, se ha decidido por un promedio de casi 60,000 votos en las últimas dos elecciones presidenciales. Los votantes blancos de la clase trabajadora en el Rust Belt y los votantes negros en Filadelfia suelen dominar la conversación acerca de este estado crucial. Pero lo que a menudo es poco conocido es la creciente comunidad de puertorriqueños en Pensilvania. Casi 500,000 personas que están a punto de ser un voto crucial en las próximas elecciones de 2024. En este episodio de Nationally vamos a adentrarnos en una comunidad que podría ser la diferencia en 2024, los puertorriqueños. Exploraremos la historia de la migración puertorriqueña a Pensilvania y los problemas que más impactan a sus comunidades, además del potencial que tienen para influir en el resultado del estado pendular más poblado de Estados Unidos. Bienvenidos de nuevo a Nationally, en esta serie limitada de podcast electorales por Immigrantly Media. Vamos a discutir temas que importan a algunos de los grupos demográficos más olvidados en los Estados Unidos. A medida que se acerca la temporada electoral, examinaremos momentos clave que nos darán una imagen más clara de lo que podremos esperar en noviembre. Somos sus coanfitriones, Juan Diego Ramírez. Y yo soy Sara Sadwani. Y esto es Nationally. Tomemos un momento para recordar el drama del 2022. Fue una acalorada carrera por el Senado entre el ahora senador de Pensilvania, John Fetterman, y su oponente republicano, Mehmet Oz, también conocido como Dr. Oz, a quien quizá reconozcas de la televisión. I'm running to serve Pennsylvania. He's running to use Pennsylvania. And let's also talk about the elephant in the room. I had a stroke. He's never let me forget that. Fue una contienda muy dura. Para dar un ejemplo, la campaña de Oz se veía constantemente burlándose del proceso auditivo y la manera de hablar de Fetterman. Y Fetterman sufrió un derrame cerebral importante apenas unos meses antes de las elecciones generales. Por su parte, el senador de Pensilvania acusó a Oz de ser alguien de la élite, desconectado de su entorno, y remarcó constantemente su residencia en Nueva Jersey. We need to fight about inflation, right now because it's a tax on working families, and Dr. Oz can't possibly understand what that is like. He has 10 gigantic mansions. John Fetterman brings up houses. The irony is he didn't pay for his own house. Ambos equipos hicieron amplios llamamientos a los votantes hispanos en el estado clave, pero al final, John Fetterman fue quien salió victorioso con la ayuda de cientos de miles de votantes latinos, que apoyaron su campaña, con un margen de 68-30 según las encuestas de salida. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿pueden los demócratas contar con estos votos? ¿Salir y mostrar su apoyo en los mismos niveles altos como en las elecciones de los años anteriores? Creo que este es un componente clave. Y los latinos y los puertorriqueños, en particular en Pensilvania, realmente ayudaron a darle esta victoria a John Fetterman. Pero, ya sabes, mucho ha cambiado entre 2020 y 2024. Como ya lo hemos explorado, JD, en muchos de estos podcasts, ¿verdad? Ajá. Ya sean temas de la vida cotidiana, inmigración, aborto, Palestina. Los votantes están pensando en otras cosas en estos tiempos. Cierto. Y John Fetterman ha sido criticado por sus puntos de vista más conservadores. Ago, I was a progressive, but the situation's changed, and I've been very clear that I didn't leave that label left me. Y ahora recordemos que John Fetterman vino de una familia republicana, una familia de clase trabajadora, así que esas opiniones conservadoras todavía están ahí. Es cierto. Y ha sido un firme defensor de Israel durante todo este conflicto en el Medio Oriente. Podría empezar a alejar seguramente a algunos votantes jóvenes,
pero potencialmente también a algunos latinos y puertorriqueños que podrían identificarse con la idea de no tener Estado. Volviendo a los puertorriqueños en el estado, representan el 5% de la población. Quiero decir, representan la mitad de los votantes latinos del estado. Tú podrías rastrear a esta comunidad hasta los años 1800. Pero la población que vemos hoy realmente comenzó a crecer en medio de las guerras mundiales y las subsiguientes carencias de mano de obra. Hombres y mujeres puertorriqueños fueron reclutados para trabajar en granjas, fábricas y hogares. Desde entonces, cientos de miles más han migrado al estado, desplazados por un Puerto Rico cada vez más industrializado y en busca de trabajo. Hoy en día, hay casi 500,000 puertorriqueños en Pensilvania. Para dar contexto, eso es 6 veces el margen de la victoria del presidente Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Esto significa que a medida que se acerca la elección presidencial de 2024, vamos a tener mucha atención en estas comunidades latinas en Pensilvania. Y en cuanto a cómo se ve eso, todo indica que la economía es una gran queja de los puertorriqueños. Las encuestas sugieren que la economía es el tema más importante para los votantes latinos en Pensilvania. En una encuesta anterior a las recientes primarias estatales, 4 de las 5 principales preocupaciones de los latinos en Pensilvania eran principalmente económicas: salarios, inflación y el aumento del costo de vida, costos del cuidado de la salud y la asequibilidad de la vivienda. Funcionarios electos latinos en el estado coincidieron con este sentimiento, como el representante estatal Manuel Guzmán, quien es vicepresidente del Caucus Legislativo Latino de Pensilvania, y se refirió a las encuestas como prueba de que los temas latinos son temas cotidianos de Estados Unidos. The top issue priorities among Latinos in Pennsylvania are consistent with Latino voters across the country: jobs in the economy, inflation, healthcare, crime and gun violence, and affordable housing. Estos datos coinciden con lo que sabemos sobre estas comunidades. Hoy en día, los puertorriqueños en el estado ganan menos dinero y tienen más probabilidades de vivir en pobreza que el hogar promedio de Pensilvania. Esto es producto de una serie de políticas gubernamentales que fomentaron la segregación residencial y crearon obstáculos para la acumulación de riqueza. El ingreso familiar promedio para los latinos en el estado está muy por debajo del promedio, lo cual es cierto tanto en regiones relativamente rurales del estado como en áreas metropolitanas importantes como Filadelfia. Como recordatorio, muchos puertorriqueños llegaron a Pensilvania en el periodo posterior a la guerra. Así que, a medida que la intensa segregación residencial continuaba afianzándose en los Estados Unidos, los puertorriqueños se establecieron a menudo en zonas entre las ciudades, junto con las personas de raza negra, lo que significa que enfrentaron muchos de los mismos obstáculos sistémicos para recibir una educación adecuada, acumular riqueza y ascender en la escala social. Para empeorar la situación, los puertorriqueños han sido sujetos a los duros impactos de la gentrificación. Cuando las personas con ingresos altos se mudan a áreas de bajo costo y compran propiedades para rehabilitarlas, desplazan a menudo a las comunidades de bajos ingresos que han habitado allí por décadas. En Filadelfia, por ejemplo, la legislación destinada a fomentar el desarrollo mediante la designación de vecindarios de bajos ingresos como zonas de oportunidad ha provocado aumentos de alquiler en vecindarios históricamente puertorriqueños, forzando a la reubicación de sus habitantes originales. Y sabes, JD, estamos viendo los mismos tipos de cosas sucediendo también en Los Ángeles. Es tan caro vivir en la ciudad de Los Ángeles que hemos visto morir a muchas personas. Muchos de ellos, residentes negros y latinos en particular, terminan moviéndose fuera de la ciudad hacia lo que se conoce como el Imperio Interior, áreas que antes eran rurales y que ahora son desiertos de calor. Quiero decir, hace un calor increíble allí en los veranos, pero las personas pueden vivir un poco mejor. Al menos tienen un mejor costo de vida, y así estamos viendo cambiar a los vecindarios históricamente negros y a los vecindarios históricamente latinos, debido a estas fuerzas de gentrificación. Sí, y no solo está ocurriendo en Filadelfia y Los Ángeles, sino también en las principales áreas metropolitanas a través de todo el país, incluido Nueva York, donde vivo. Donde, ya sabes, hemos visto los alquileres dispararse por los cielos. El alquiler promedio en la ciudad de Nueva York puede llegar a ser de $3,000 a $4,000 al mes. Son cifras que a veces la gente apenas puede permitirse. Y quiero decir, la situación económica es aún más grave en Puerto Rico, un territorio sumido en una ruina financiera causada por una crisis de deuda de décadas. En cuanto a lo que provocó esa crisis, el gobierno de los Estados Unidos tiene gran parte de la culpa. A lo largo de múltiples rondas de legislación, su intromisión en Puerto Rico ha sido desastrosa para la salud económica de ese territorio. Con la llegada del devastador huracán María y la posterior demora en la ayuda adecuada, las condiciones económicas solo empeoraron. Quiero decir, todos vimos esas imágenes de cómo Puerto Rico fue devastado. Yo personalmente fui a Puerto Rico un año después y pude ver el resultado de estas situaciones. Y cuando fuiste un año después, ¿qué fue lo que viste? Cuéntame más.
Parecía como si el huracán hubiera llegado hace apenas algunos meses. Todavía había lugares en los que no habían restaurado la electricidad. Y en la parte interior de la isla había granjas que aún sufrían los efectos del huracán. Por ejemplo, el agua salada que había llegado hasta esas granjas. Así que vimos varios campos de café infectados por hongos. ¿De verdad? Dios mío. De hecho, hasta el día de hoy, Puerto Rico sigue sufriendo problemas de electricidad. Y sin duda, los puertorriqueños que viven aquí, fuera de la isla, están enviando dinero de vuelta a casa y tratando de ayudar a sus familias y amigos que aún están allí. Digo, los puertorriqueños en Pensilvania no solo están luchando por ellos mismos, ¿sabes? También ven a sus familiares luchando en la isla, que es un territorio bajo control estadounidense. Tienes toda la razón. Como en la mayoría de las comunidades inmigrantes, tienes que pensar no solo en lo que es Estados Unidos, sino en su conexión con sus familias, con sus tierras natales. Y esta es una situación aún más única porque su tierra natal sigue siendo un territorio estadounidense, ¿verdad? Tiene todo el sentido que el equipo de Biden quiera hacer contacto con los puertorriqueños, especialmente ahora que Donald Trump ha conseguido, ya sabes, que los votantes blancos de clase trabajadora sean su objetivo. Y quiero decir, tradicionalmente esa era un área en la que a Biden le iba muy bien. Probablemente aún le vaya bastante bien con ellos. Pero tiene que conseguir más votos si quiere intentar ganar esto. Y por eso está haciendo una campaña dirigida a esta gran comunidad de votantes dentro del estado. Y luego también, cuando hablamos del tema de la inmigración, esto realmente no es un tema para los puertorriqueños, ya que no son inmigrantes. Ellos son ciudadanos estadounidenses que son inmigrantes, que no pueden votar en elecciones fuera de su territorio. Es como si fueran ciudadanos de segunda clase en cierto sentido. Quiero decir, ¿cómo puede la administración de Biden ganarse a la comunidad puertorriqueña? Ella tuvo esa suerte en el 2020. Fetterman tuvo esa suerte en el 2022. Pero no es solo suerte, ¿verdad? Se basa en un alcance estratégico. Así que hablemos un poco sobre los planes de difusión de Biden, o tal vez incluso de sus problemas. Hemos visto algunos intentos iniciales hace solo unos meses. La vicepresidenta Kamala Harris hizo su primer visita al territorio para promocionar la administración de Biden. Una inversión de $140 mil millones para mejorar la infraestructura, como la energía limpia y el acceso a capital para las pequeñas empresas. What we all need to do then is just supply the community and the talent here with the capacity and the resources. And so President Joe Biden and I have been very intentional about what we are doing for the leaders and the people and the families of Puerto Rico. Sí, sabes, solo agregaré, sin embargo, que el hecho de que Kamala Harris fuera a Puerto Rico e hiciera ese viaje me hace preguntarme, ¿esto es para la gente de Puerto Rico? Claro, pero creo que también está enviando un mensaje muy fuerte a los puertorriqueños aquí en los Estados Unidos, quienes estarán pensando en emitir un voto. Así es, estamos viendo esfuerzos activos por parte de los demócratas para ganar margen con los votantes latinos, ya sea a través de la visita de la vicepresidenta o gastando dinero en publicidad. Pero no está claro que esta sea una estrategia ganadora. Los datos de encuestas sugieren que de 2016 a 2020, los demócratas en Pensilvania están perdiendo terreno entre los latinos. Are Democrats losing Latino voters? Yes, they definitely are. I mean, the reality is I think many Democrats thought that voting demographic was baked in their favor. And what we're seeing is actually that more Latinos are actually identifying as independent, as swing voters. They're really willing to hear from both parties. Y tú sabes, JD, esto es solo un recordatorio de que los demócratas no pueden dar por sentado el apoyo de los latinos. Ellos son muy complejos y tienen todas estas diferencias entre ellos. En una encuesta realizada por Unidos el año pasado, 58% de los votantes latinos de Pensilvania indicaron que votarían por el presidente Joe Biden, mientras que el 26% se inclina hacia el expresidente Donald Trump. Y eso está muy por debajo del estimado 70% de votantes latinos en el estado que apoyaron a Biden la última vez. La situación es aún peor cuando vemos a los votantes más jóvenes, que son mucho más propensos a desaprobar el desempeño laboral de Biden que los votantes latinos mayores en el estado. Así que definitivamente está perdiendo terreno entre los latinos en Pensilvania y tiene trabajo por hacer. Cuando hablamos del descontento entre los votantes latinos con Biden, es un problema real. Es realmente importante entender no solo cuántos puertorriqueños están llegando al estado, sino dónde se están estableciendo. Es cierto que durante la mayor parte del siglo XX, los puertorriqueños que se mudaban al estado se establecían en Filadelfia.
En los últimos 50 años, más de 500,000 de nuevos residentes latinos han llegado a una región llamada Dutch Country. Conocida por su alta concentración de comunidades Amish y menonitas, la gente en esta región del estado ha seguido abrazando la vida rural. Y eso es parte del encanto para muchos de sus habitantes puertorriqueños. Les ofrece un vistazo del hogar que dejaron atrás. Esto podría empezar a explicar por qué los demócratas no están viendo los niveles de apoyo que podrían haber esperado de una población latina en crecimiento. Tengo mucha curiosidad por saber tus pensamientos sobre esto, JD. ¿Cuál es la importancia de estas regiones geográficas de comunidades inmigrantes respecto a desarrollar identidades políticas únicas? A lo que me refiero es que cuando pensamos en los latinos en áreas urbanas versus los latinos en áreas rurales, creo que solo acentúa cuán diferentes pueden ser estas comunidades. Cuando piensas en las islas del Caribe, no estás necesariamente pensando en la agricultura. Pero hay enormes comunidades agrícolas en esos países. Es lo mismo con Puerto Rico, ¿sabes? Cuando una gran parte de la población de la isla se muda al interior del país. Y ellos van a intentar encontrar ese trabajo con el que se puedan sentir más cómodos. Solo diré anecdóticamente. Acerca del trabajo que he estado viendo en Los Ángeles y California, si miramos a los mexicoamericanos y centroamericanos, las diferencias políticas entre la gente que vive en la ciudad de Los Ángeles que podría ser muy progresista. Y justo al norte de la ciudad, todavía en el condado de Los Ángeles, en Antelope Valley, que es mucho más, no diría necesariamente rural, pero es desierto, ¿verdad? Se le conoce como el Desierto Alto. Tienen un miembro del Congreso republicano, un latino prominente, Mike García, quien lo hace bastante bien entre la gente de allí que tiene, ya sabes, antecedentes militares, etc. Así que hay mucha distinción dentro de las comunidades latinas. Incluso con las comunidades asiático-americanas, la comunidad vietnamita, por ejemplo, es conocida por ser uno de los subgrupos asiático-americano más conservadores a nivel nacional. Puedes ver una gran concentración de vietnamitas en Little Saigon, en el condado de Orange. Eso es una de las cosas en las que los demócratas deben trabajar, ¿sabes? Con la gente que está a favor del Estado, quienes posiblemente pueden convertirse al Partido Demócrata. ¿Sabes? Para estadounidenses vietnamitas que se instalaron en el condado de Orange. No necesariamente una zona rural, pero ciertamente una zona tradicionalmente conservadora, ya sabes, en términos de sus patrones de incorporación o incorporación política. Que puede ser muy conservadora y hay varias razones por las que eso podría ser normal, viniendo de un contexto católico y habiendo escapado de un país comunista. Pero después, cuando miramos a los estadounidenses de origen vietnamita, quienes se establecieron en el condado de Santa Clara en San José, una parte muy azul y liberal de California, de hecho, observamos lo contrario. Y eso va en contra de la mayoría de las narrativas de los estadounidenses vietnamitas. Pero cuando echamos un vistazo incluso a los patrones de registro, veremos una proporción mucho mayor de estadounidenses vietnamitas que se registrarán en el Partido Demócrata. Creo que esto ha sido una gran sorpresa para muchos. Grupos de migrantes se establecen y las personas a su alrededor y los valores que tienen como base pueden influir absolutamente en el desarrollo de su identidad política y sus diferencias políticas. Entonces, en cierto modo, sabes, no debería sorprender que, en algún momento, la mayoría de puertorriqueños que se establecían en áreas urbanas como Filadelfia tuvieran a más demócratas entre ellos. Pero ahora, como dijimos, con todas estas personas que se están estableciendo en áreas más rurales y entre los Amish y los menonitas, es posible que desarrollen ideas más conservadoras y participen más en la política conservadora. Tenemos un dicho popular en español que podría aplicar a esta situación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, la gente que te rodea puede influir en tu manera de pensar y actuar. Diste en el clavo con esto, porque es muy cierto. Hemos visto este tipo de influencia no solo en las comunidades vietnamitas, sino también en muchas otras comunidades. Pero antes de terminar, queremos resaltar una historia más sobre el papel que los puertorriqueños en Pensilvania jugarán en las elecciones del 2024, y podría ser una historia de un alcance mucho más amplio. Estos votantes no son los únicos en enfriarse con Biden. En todo Estados Unidos, los votantes de color, y especialmente los votantes jóvenes de color, están señalando que no están particularmente motivados para presentarse por los demócratas en esta próxima elección. Mucho de esto parece deberse a lo que mencionamos anteriormente. Existe una sensación de que la situación económica de las personas ha empeorado desde que Biden asumió el cargo. Hay una serie de otros problemas que podrían estar alejando a los votantes, ya sea votantes moderados preocupados por la inmigración,
jóvenes que quieren ver un nuevo enfoque a la situación en Gaza, o preocupaciones completamente diferentes basadas en un lugar y comunidad específica. De una forma u otra, Joe Biden tendrá que lidiar con una población latina creciente tanto en el estado de Pensilvania como en el resto del país. ¿Cuál será su camino a seguir desde aquí? Sabes, creo que esto es lo que están haciendo, ¿verdad? Por eso Kamala Harris fue a Puerto Rico y por eso están publicando anuncios en Pensilvania. Creo que van a hacer una difusión muy específica. Creo que a estas alturas tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano están al tanto de las diferencias. Espero que estén conscientes de las diferencias entre los latinos. Quizás les estoy dando demasiado crédito, pero parecen estar intentando hacer algo de ese trabajo, al menos los demócratas en esta instancia, y creo que esa es la labor. ¿No lo crees? Aún estamos lejos de las elecciones y los votantes pueden ser un poco volubles sobre estas cosas. Tienden a tener una memoria a corto plazo a menudo y mucho puede cambiar entre hoy y noviembre. Número y con eso orientado. Ese será el objetivo tanto para Biden, para Trump, también para RFK, tal vez para Cornel West y para otros que aparecerán en la boleta buscando luchar por esos votos y ganarlos. Y eso es lo que cualquier partido necesita hacer. Bueno, dicho esto, esperamos poder continuar con esta conversación en nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast Nationally, traído a ti por Immigrantly Media. Esperamos que les haya gustado este episodio. Nationally se publica semanalmente los jueves en todas las plataformas de streaming. Si tienes pensamientos que te gustaría compartir con nosotros, por favor envíalos a info@immigrantlypod.com o contáctanos en nuestras redes sociales, en Immigrantly Media en Instagram y en Immigrantly_pod en Twitter. Y me pueden encontrar en X, antes conocido como Twitter, y también en Instagram como Juander47, Juander47. Y puedes encontrarme como Sara Sadwani en todas las redes sociales. Nationally es producido por Sadia Khan, Shay Yu y Sofía Sánchez. Este episodio fue escrito por Nicholas Black, un reciente graduado del Pomona College, con apoyo en la producción de Serene Catter. Además, el tema musical es de Simon Hutchinson. Música por Epidemic Sound. Gracias por acompañarnos.